Hermanos, buenos días. El Señor les bendice. Hoy es domingo, febrero 28 del año 2021. Y pues de nuevo aquí para compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo quisiera agradecer sus oraciones por mí, por mi familia. Yo he estado orando por ustedes porque Dios sea grande en misericordia sobre sus vidas y que las cosas estén funcionando bien para cada uno de ustedes. Bendito sea Dios. Y aquí, bueno, pues gozándonos de las gracias que Dios nos da, sus misericordias que son nuevas cada mañana y del favor que Él nos permite seguir aquí con salud y con ganas de servirle. Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. Hoy quiero empezar con un texto que dice así, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios 9, 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Bendito sea Dios. Pablo estaba dándole una palabra de ánimo a los hermanos, y aunque el ejemplo que él pone habla de un solo ganador, pues él se está refiriendo al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios pues corre esa carrera para obtener el premio. Bendito sea Dios. Como cristianos podemos correr todos juntos y todos llegar a la meta y ganar el premio. Bendito sea Dios. Lo que menos se quiere es que algunos se queden y no ganen, ¿verdad? Pero, gloria a Cristo, todos estamos en esta carrera y pues algunos querrán, otros no, pero la intención es que todos lleguemos y que obtengamos ese premio. Aquello para lo cual, como dice Pablo, para alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Bendito sea Dios. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque he visto tu mano preciosa, Señor, poderosa, Señor, extendida sobre mi vida, la vida de mi familia, Señor, y aún la vida de los hermanos. Te doy gracias por ello y creo, Señor, que aún tú tienes cosas por hacer. Gracias, Padre Santo, porque muchas veces, Señor, viene el desánimo, Señor, viene angustia, Señor, vienen preguntas, bendito Dios, pero sabemos que tú tienes siempre, Señor, una respuesta, bendito Dios, para cada pregunta. Y que cuando vienen las dudas, Señor, tu Espíritu Santo está ahí, Señor, para, Padre, quitarlas y hacernos ver, Señor, que tú eres soberano, que tú sigues siendo rey y gobernando sobre toda esta tierra, sobre todo este universo, Padre, y que no hay cosa, Señor, que no pase, Señor, sin que tú la sepas. Gracias, Dios. Te pido tu bendición, Señor, sobre la palabra que se va a compartir, que tú seas, bendito Dios, glorificado en ello, y que tu pueblo, Señor, así como siempre ha sido el deseo de mi corazón, pues aprenda, crezca espiritualmente, Señor. Haya un crecimiento espiritual en sus vidas. Te damos gracias, Señor, por toda la oportunidad que tú nos das y por el propósito que viene siempre en cumplimiento de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Dios. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, lo depositamos, Señor, en la autoridad, en el señorío de Jesucristo, Señor, y aún en la autoridad del Espíritu Santo, para que pueda ser tomada la información y ministrada correctamente. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Muy bien. Es muy común que se piense que la iglesia es toda vencedora. Y por supuesto,
la iglesia es vencedora. Cuando la gente viene a Cristo y es salvado por la gracia salvadora, ¿verdad? Por la obra de Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús, obviamente que venimos a ser vencedores. A través de esa obra de Cristo se ha vencido la condena del pecado. Y en ese sentido somos vencedores, ¿verdad? Pero, ¿qué del caminar del cristiano? ¿Qué de las recompensas? ¿Qué de las coronas y galardones? ¿Qué de la santificación? Ahí también tiene que haber un vencer. Sí, yo soy salvo. Y sin importar mi caminar, yo voy a ir al cielo y eso me hace vencedor. Pero Cristo tiene otros aspectos de vencer, no solamente la salvación fue ganada por Cristo Jesús, Él fue el que venció y nos lo dio. Ahora nosotros somos vencedores en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros ya no pertenecemos a Satanás, ya no le pertenecemos al enemigo, ahora le pertenecemos a Dios, pertenecemos a Cristo Jesús, Él pagó el precio, su sangre preciosa fue el precio y somos vencedores en ese sentido. ¿Verdad? Platicaba con un hermano y le decía, la salvación nunca está en juego. La gracia salvadora nunca está en juego. Nosotros somos vencedores en ese sentido. Como quiera que sea, el que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador va al cielo, y eso es un vencer. Pero en nuestro caminar como cristianos, también debe haber un vencer. La santificación diaria en nuestras vidas, necesitamos tener un caminar de vencer, de vencedores. Bendito sea Dios. Por eso hago la pregunta, ¿qué de caminar cristiano? ¿Qué de las recompensas? ¿Qué de las coronas y galardones? ¿Qué de la santificación? ¿Verdad? Todos estos conceptos para algunos se olvidan y pues otros los creen ya ganados. Pero Pablo habla de una carrera que se tiene que correr para ganar el premio. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente conscientes de ello? ¿Cuántos cristianos están conscientes de ello? Es muy importante que se ponga atención a eso, porque ese es nuestro caminar delante de Dios. Dios hizo una obra, perfecto, gloria a Cristo, nos salvó por su gracia. Por gracia, dice la Escritura, por gracia sois salvos, sin esto no de vosotros, sino es un don de fe. Bendito sea Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a entregarle nosotros a Cristo? ¿Sí? Si la Escritura nos dice que hay coronas, que hay galardones, que hay recompensas, también menciona que hay pérdida. ¿Por qué pérdida? Bueno, porque la gente no se ha preocupado por la santificación. La gente no se ha preocupado por correr una carrera en la cual debe ser un vencedor. Alabado sea Dios. Entonces hoy vamos a ver algo que se relaciona con está relacionado con las 7 relaciones básicas. Y esto es que hay dos grupos, o existen dos grupos de cristianos, vistos desde la perspectiva de las 7 relaciones básicas. Entonces hoy vamos a darles un repaso a esto. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Que sirva para todos en la manera que Dios quiera que les funcione, que les sirva. Bendito sea Dios. Entonces vamos a ver estas 7 relaciones y los grupos en cuestión. ¿Ok? Perdón, hermanos, gracias a Dios. Muy bien, la relación número 1
es la relación con la palabra de Dios. Esa es la relación número 1. Y dentro de la relación número 1, dentro de cada una de las 7 relaciones hay 2 grupos de cristianos, que es lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cuáles son estos 2 grupos de cristianos? En cada una vamos a irlos viendo. En la relación con la palabra de Dios están los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Los que se conforman con la salvación y muestran una apatía hacia las cosas santas. Ese es un creyente. Quiero decirte, hermano, que en verdad, con mucho dolor quizás en el corazón, hay iglesias que están llenas de creyentes. Llenas de creyentes. Porque solamente van para, no sé, muchos no sé ni para qué van, pero bueno, a lo mejor van para escuchar la palabra de Dios, pero no traen ningún fruto a sus vidas. ¿Por qué? Porque pues, son solamente creyentes. Ahora, así como hay gente en la iglesia, también hay gente fuera que son cristianos, son creyentes, pero no asisten a una iglesia. No leen la palabra de Dios, no adquieren ningún compromiso con Dios. O algunos adquieren algún compromiso, pero muy simple, muy sencillo, sin complicaciones, ¿no? Algunos han dicho, bueno, mi compromiso con Dios es ir el domingo a la iglesia, y ya. Pero ese es el único compromiso que tienen. No hay más. Entonces son los creyentes. El otro grupo de cristianos, en relación a la palabra de Dios, son los discípulos. ¿Cuáles son los discípulos? Los que toman en serio las cosas santas y deciden crecer y madurar alimentándose de la palabra de Dios. Alimentándose de la palabra de Dios. Es decir, toman las cosas más en serio. Quieren aprender, quieren crecer, quieren funcionar, quieren cumplir los propósitos para los cuales Dios les llamó, Dios les salvó. Ese es un discípulo. Cuando el Señor Jesús andaba en esta tierra, Él llamó a 12 discípulos, pero había más seguidores, había muchos más. Aquel hombre joven que se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, pues guarda los mandamientos. Y yo, desde mi mocedad, desde muy niño yo guardo todos los mandamientos. Dijo, bueno, entonces, ¿quieres algo más? Es decir, ¿quieres ser un discípulo mío? Entonces, vende todas tus propiedades, vende todas tus posesiones, dáselas a los pobres y sígueme. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Qué dice la Escritura que pasó con ese hombre? Dice que su corazón se entristeció y se alejó porque tenía muchas posesiones. Bueno, esa es la misma actitud que muchos cristianos toman, ¿verdad? El creyente solamente. Pero el discípulo dice, yo voy. Yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero alimentarme de la palabra de Dios, ¿verdad? Bendito sea Cristo, alabado sea Dios. Entonces son estos 2 tipos de creyentes, de cristianos, perdón, en cuanto a una relación con la palabra de Dios. Los que no le ponen atención a la palabra de Dios y los que sí le ponen atención a la palabra de Dios. Los que no estudian la palabra de Dios y los que sí estudian la palabra de Dios. Bendito sea Cristo. Ahora, ¿cuál de ellos somos? Hemos dicho que la palabra de Dios debe ser el pan diario, el alimento diario para nuestras vidas. No nos alimentamos de la palabra de Dios, bueno, pues estamos desnutridos espiritualmente. Así es para muchos. Alabado sea Dios. Bendito sea Cristo. La segunda relación es con el mundo. ¿Qué 2 tipos de cristianos podemos identificar? La relación con el mundo. El primero es los carnales. El cristiano carnal. ¿Cuáles son los cristianos carnales? Aquellos que siendo salvos deciden seguir las corrientes del mundo. En la iglesia hay mucha instrucción. Y
y la adquiere el que está interesado en adquirirla, ¿verdad? Pero de acuerdo a la instrucción de la palabra de Dios, dice que nosotros debemos buscar la guía del Espíritu Santo, la guía de Dios para nuestras vidas. Pero hay gente que no lo busca. Hay gente que dice, no, es que en el mundo así es. Yo en el mundo tengo que moverme de esta manera. En el mundo, el pez grande se come al chico. Y si yo no quiero ser un pez chico que me venga y me coma un pez grande, pues entonces yo tengo que buscar ser un pez grande que me coma al chico. Y entonces actúan de esa manera, ¿verdad? Bueno, esos son los cristianos carnales, que no se guían por el Espíritu, sino se guían por lo que su carne les dice, por las cuestiones que el mundo marca. En una ocasión platicaba yo con una persona y esta persona se quejaba mucho de las autoridades, no de la iglesia, de las autoridades normales, ¿verdad? El gobernador, el delegado, las autoridades de su país, del lugar donde él vivía. Y se quejaba mucho de ellos, decía que eran gente que pues lo único que hacían era llevarse el dinero ajeno, ¿verdad? Y que no hacían cosas en beneficio de la sociedad o de la comunidad. Y se quejaba mucho y entonces un día le dije yo, bueno, ¿qué harías tú si de repente vinieran y te dijeran, oye, te ofrecemos el puesto de delegado? ¿Qué harías tú? Ah, no, pues yo lo tomaría inmediatamente, me dijo esta persona. No, lo tomaría. ¿Y qué harías? No, pues entonces vendría mi turno, vendría mi oportunidad. Digo, entonces tú también robarías. Ah, pues tendría que hacerlo, si no. ¿Y entonces cuál es la diferencia entre ellos y tú? Tú te quejas que ellos son unos ladrones y hacen esto y esto y esto y esto, pero tú no lo haces porque no tienes la oportunidad, porque no te han dado la oportunidad, ¿verdad? Entonces, podemos decir que un cristiano carnal, pues es así. Un cristiano carnal no peca cuando no ha tenido la oportunidad, pero en cuanto la oportunidad se presenta, pues ahí está. ¿Ok? ¿Cuál es el tipo de cristiano en cuanto a relación con el mundo? Pues es el cristiano espiritual. Dice, los que habiendo recibido la gracia salvadora deciden creerle a Dios y hacer la voluntad de Dios. Es decir, ser guiados por Dios, por su Espíritu Santo. No todos son guiados por el Espíritu Santo. No todos hacen la voluntad de Dios. Entonces hay dos tipos de cristianos en el mundo, en relación con el mundo, bueno, los carnales y los espirituales. Los cristianos carnales pues hacen lo que el mundo dice y los espirituales hacen lo que Dios dice. Bendito sea Dios. Estamos viendo muy rápido, es información a grosso modo y pues yo espero que pues al tomarlo tú, pues tú puedas pues a su vez también desglosarlo y revisarlo, ¿ok? Bendito sea Dios. La tercera relación es la relación con la autoridad. La relación con la autoridad. Y aquí vemos dos tipos de cristianos, los vencidos y los vencedores. Los vencidos y los vencedores. Estamos hablando de cristianos, vencidos y vencedores, ¿verdad? Sabemos que en términos generales el cristiano es vencedor, por lo que ya les mencioné al principio, pero aquí estamos hablando en cuanto al caminar de una persona, ¿verdad? En relación con la autoridad, ¿cuáles son los vencidos? Los cristianos, que se quedan a pasar la tribulación, porque su caminar en santificación dejó mucho que desear. Es decir, en su caminar diario en santificación, pues simplemente no se santificaron, ¿verdad? No reconocen la autoridad espiritual, específicamente hablando de Dios, de Cristo, ¿verdad? Y pues la santificación no aparece por sus vidas, no aparece por ningún lado. Al contrario, el cristiano vencedor, ¿verdad? Los vencedores son los que aprendieron, crecieron
y se esforzaron en cumplir con la voluntad de Dios en sus vidas. Es decir, corren la milla extra para llevarse el premio. Corren la milla extra para llevarse el premio. Esto implica el reconocimiento de la autoridad. En este caso es Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Es muy importante, hermanos. Hay algunos grupos de iglesias que quieren hacer caminos cortos. Quieren hacer caminos cortos. ¿Qué quiere decir esto? Quieren brincarse la autoridad de Cristo Jesús para irse directamente al Padre. Y creen que esto es correcto. Creen que esto funciona y que les da esa entrada. Sin embargo, pues se pierden partes de la Escritura, ¿verdad? Porque Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, la manera de llegar al Padre, según la palabra de Dios y según lo que Jesús dijo, es a través de Él. Cualquier cosa que queramos hacer, tanto peticiones, en oraciones, acciones, acercamiento únicamente, va a tener que ser por medio de Jesús. Es decir, vamos a tener que llegar al Padre, sí, vamos a llegar al Padre, pero siempre en el nombre de Jesús. Cualquier persona que quiera llegar a Dios sin mencionar a Jesús, sin tener a Jesús, sin tomar en cuenta a Jesús, simplemente no va a ocurrir, no va a pasar. ¿Sí? Los testigos de Jehová creen que ellos pueden llegar al Padre haciendo a un lado a Jesús, quitándolo de en medio. Esos caminos cortos no funcionan, hermanos. No funcionan, ¿verdad? Es decir, no puedes evadir la autoridad. Entonces, si queremos tener una relación correcta con la autoridad, o si tenemos una relación correcta con la autoridad, en este caso es Jesús, nosotros vamos a ser vencedores porque vamos a poder llegar al Padre. Bendito sea Dios. Es decir, los que aprendieron, crecieron y se esforzaron por cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Corren esa milla extra para llevarse el premio a través de la autoridad correcta, a través del canal correcto de autoridad. En este caso, pues es Jesús. Los vencidos, pues no lo hacen. Son cristianos, sí, ¿cómo no? Claro que sí, pero no lo hacen de la manera correcta. Bendito sea Dios. La cuarta relación es con los tratos personales de Dios. Y aquí también hay dos tipos de cristianos, o se pueden considerar dos tipos de cristianos. El primero es las multitudes. ¿Quiénes son estos? Los que prefieren ser del montón y no ser notados dentro de la iglesia, ni tratados por Dios. Ni tratados por Dios. Es decir, no quieren ser tratados por Dios, prefieren ser parte de un grupo que no se tome en cuenta, que no se considere, que no se le, de alguna manera, que no se le pida algún compromiso, ¿verdad? Que no se le pida ningún compromiso. Yo voy a la iglesia, saludo a los hermanos, escucho la predicación y me voy a mi casa. Hermano, que quédese porque vamos a... No, hermano, yo me voy, yo lo otro. ¿Verdad? Y cuando ven los tratos de Dios, pues no los quieren, no los aceptan. No, es que a mí no me dijeron esto. A mí me dijeron que todo me iba a ir bien. Bueno. El segundo tipo de cristianos en este aspecto, en cuanto a los tratos personales, pues es manada pequeña, que es decir, es un remanente. Un remanente, el remanente fiel. ¿Y quiénes son estos? Los que prefieren mantenerse cerca del tallo y recibir de la savia que los alimente
y ser tratados con un propósito, para crecer. Ser tratados para crecer. Sin dolor no hay crecimiento, alguien dijo por ahí. Sin dolor no hay crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer si no queremos dolor? No queremos tratos personales. No va a haber crecimiento. Dios respeta las situaciones de cada uno. Y Dios nos va a tratar a cada uno en su manera, en su forma, en su voluntad, en su sabiduría, como Él crea conveniente, ¿verdad? Ciertamente la Escritura dice que no nos será dado más de lo que podamos aguantar y que juntamente con la prueba, Él nos dará la salida. Bendito sea Cristo. Así es que no se trata de que simplemente digamos, yo no quiero. Bueno, si no quieres, Dios te va a respetar, te va a decir, está bien, no quieres, está bueno. Acuérdense que Dios es, de alguna manera, es un caballero. No va a obligar a nadie a nada. Planes tiene Él, propósitos que cumplir también. Pero en la medida en que nosotros querramos cumplir con esos propósitos, en la medida en que Dios nos va a ir metiendo y nos va a ir tratando. Va a cambiar cosas en tu vida. Va a quitar cosas que no le son agradables a Él. Va a hacer cosas que van a ser necesarias para tu sano crecimiento. Bendito es Dios. Alabado sea Cristo. Así es que como manada pequeña, ¿verdad? Hablando del remanente, ¿sí? Pues es necesario que nos mantengamos cerca del tallo, nos alimentemos de lo que el tallo nos da, ¿verdad? Y pidamos ser tratados para que podamos tener un crecimiento. Bendito sea Dios. Dios tiene tratos personales para cada uno. ¿De qué manera? Pues Dios lo sabe. A algunos les ha sido un poquito más difícil. Los tratos han sido más extensos, ¿verdad? Más fuertes. A otros han sido más ligeros. Pero pues Dios es sabio. Dios sabe cómo hace. Yo creo que una de las situaciones específicas es cuando entramos en los tratos, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios nos diga qué es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere que aprendamos de esa situación? Y cuanto más rápido aprendamos, cuanto más rápido saldremos de esa situación, de ese trato. Bendito sea Dios. Ahora no será el último. Vendrán más. ¿Por qué? Porque Dios quiere tratarnos a todos. Y tratarnos con propósitos. Bendito sea Dios. La siguiente relación básica es la relación con el plan de Dios. Con el plan de Dios. Dentro del plan de Dios, pues es considerar dos tipos de cristianos igualmente. Los primeros son los vasos de honra y los segundos son los primeros son los vasos de deshonra y los segundos son los vasos de honra. ¿Cuáles son los vasos de deshonra? La parte de la iglesia que no busca dar un buen testimonio. La parte de la iglesia que no busca dar un buen testimonio. Desgraciadamente hay muchos hermanos en la iglesia que no dan un buen testimonio, no les interesa, o sea, no sé qué pasa, no sé qué haya en sus mentes, en sus almas, en sus corazones, que no dan un buen testimonio por diferentes cosas, por su trabajo, por su forma de ser, por la familia, por ellos mismos, qué sé yo, por tantas cosas, pero no buscan dar un buen testimonio. Y el siguiente, el siguiente tipo de cristianos pues son aquellos vasos de honra, los que se preocupan por honrar a Cristo, dando el mejor testimonio que pueden. Fíjate lo que te estoy diciendo, dando el mejor testimonio que pueden. Es decir, a nadie se le pide que sea perfecto. Haz lo mejor que puedas. Dios va a tomar
el pequeño gran esfuerzo que nosotros hagamos por agradarle, Dios lo va a tomar en cuenta. Pero hay gente que dice, no, pues es que yo no soy perfecto, entonces no tengo por qué hacer las cosas así. No tengo por qué mostrar esto otro. Bueno, ¿eres un vaso de deshonra o eres un vaso de honra? Si eres un vaso de honra, Dios quiere vaciarte y llenarte. Dar llenura. ¿Para qué? Para que ese vaso traiga bendición, no solo para tu vida, sino para la vida de los que están a tu alrededor, para la vida de los demás. Hay mucha gente que es muy, ¿cómo se dice? Es muy egoísta, esa es la palabra, egoísta. Quieren solamente ver su beneficio. ¿Qué es lo que yo voy a obtener de esto? ¿Qué es lo que yo voy a obtener de esto? Una persona que llegó a la iglesia con su esposa, no salvo, y llegó a una clase para matrimonios. Y estuvo ahí 2 horas o 3 horas, no sé cuánto tiempo estuvo ahí escuchando todo lo que se decía. Y dentro de todo lo que se dijo, hubo una situación, una parte donde dijeron la mujer, el varón es la autoridad de la mujer. Eso fue lo único que se le quedó. Eso fue lo único que se le quedó. Cuando él salió de la iglesia, cuando él salió del lugar, su esposa le preguntó qué te pareció. Y él le dijo, pues lo que dijeron es que tú tienes que hacer lo que yo te diga. Tú estás bajo mi autoridad. Oye, pero hablaron de no, ninguna otra cosa más que esto. Tú estás bajo mi autoridad. O sea, no recibió lo que realmente tenía que recibir, sino solamente escuchó lo que él quiso escuchar. Seguramente el contexto tenía algo más delante y detrás, ¿verdad? Pero él no lo escuchó. Él nada más escuchó que la esposa tenía que estar sometida a él. Bueno, pues, desgraciadamente el asunto pues nunca fue por ahí, porque la hermana pues no, porque es cristiana ella. Entonces la hermana pues dijo, no, pues estás mal, yo no me voy a someter a ti mientras tú no tengas una cabeza y esa cabeza sea Cristo. Cuando Cristo sea tu cabeza, entonces yo me someto a ti. Pero mientras, no va a pasar, ¿verdad? Entonces, la persona, pues, lejos de que en un momento dado pudiera llegar a ser un vaso de honra, pues, finalmente viene a ser un vaso de deshonra, ¿verdad? Así muchos cristianos no buscan dar un buen testimonio y de alguna forma vienen a ser vasos de deshonra. ¿Por qué? Porque la gente que ve su testimonio, pues, piensan, si este es cristiano, no, mejor no quiero nada con los cristianos. Mejor no. Si así son los cristianos, yo no los quiero cerca de mí. Desgraciadamente hay mucha gente, muchos cristianos, que no quieren dar un buen testimonio. Son tan egoístas que solamente buscan su beneficio, ¿verdad? Alabado sea Cristo. Muy bien. La sexta relación es con Dios mismo. Esa es la sexta relación. Con Dios mismo. Esta se divide en tres. Esta se divide en tres aspectos. Es con Dios el Padre, y aquí vienen dos tipos de cristianos. Después viene con Dios el Hijo,
y vienen dos tipos de cristianos, y luego viene con Dios el Espíritu Santo y vienen dos tipos de cristianos. Entonces vamos a ver, con Dios el Padre, en relación con Dios mismo, en relación con Dios el Padre, ¿verdad? Dos tipos de cristianos. Uno, el primero, niños. Los que nunca crecen y siempre requieren de leche espiritual y siempre requieren de ser alimentados o necesitan ser alimentados. Un bebé en lo natural no tiene capacidad de alimentarse por sí mismo. Necesita que su madre le alimente. Y ese bebé, el alimento que puede recibir, pues solamente es leche. ¿Verdad? Todos conocemos eso. Cuando el niño va creciendo, cuando el bebé va creciendo, pues van cambiando sus hábitos alimenticios. Ya no es la leche, ¿verdad? O va disminuyendo la porción de leche y entonces le empieza a dar otro tipo de alimentos que van a ir nutriéndole de otra manera. Alabado sea Cristo. Pero en relación con el Padre, pues los que son niños son los que nunca crecen. Siempre están demandando el alimento, ¿verdad? Y solamente pueden tomar leche espiritual. El otro tipo de cristianos en relación con el Padre son los cristianos maduros. ¿Cuáles son los cristianos maduros? Los que han alcanzado la madurez para recibir alimento sólido. Fíjate bien, han alcanzado la madurez. Ya no toman la leche espiritual, sino ahora toman alimento sólido, ¿verdad? Y tienen o se les crea la capacidad de alimentar a otros. De alimentar a otros. Cuando la gente no tiene la capacidad de ministrar cosas básicas a otras personas, esa persona se puede considerar un bebé espiritual. Cuando la gente ha adquirido cierta madurez por el conocimiento de la palabra de Dios, esto mismo puede ser utilizado para ministrar a otras personas. Yo recuerdo un consejo de mi pastor, me dijo, enseña lo que a ti te fue enseñado y te ha servido. Enséñalo. Es decir, las enseñanzas que han sido prácticas en mi vida, eso es lo que yo les muestro, yo les enseño. Digo, independientemente de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es muy bueno enseñar lo que hemos recibido como testimonio de parte de Dios y ha servido en nuestras vidas. Ustedes saben, muchas veces les he dado testimonios de mi vida, de diferentes aspectos de mi vida, del trabajo, de cosas prácticas, ¿verdad? Donde pues Dios se ha glorificado y se los he dado como testimonio para que a ustedes les sirva como tal, ¿verdad? Como un testimonio. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Entonces, en relación con el Padre, con Dios el Padre, hay niños y hay maduros. Hay quienes se han mantenido en una niñez espiritual y hay quienes han madurado para alcanzar alimento sólido. Bendito Dios. En relación con Dios el Hijo, hay pueblo, ¿verdad? Los que no hacen uso del acceso al trono de la gracia, ese es el pueblo. Los que no hacen uso del acceso al trono de la gracia. ¿Tú sabes que tienes acceso al trono de la gracia? Hay mucha gente que no lo sabe. Hay muchos hermanos, muchos cristianos, no voy a decir gente. Gente, sí, sinceramente en el mundo hay mucha gente que no sabe nada de esto, pero hay muchos cristianos que no saben que tienen acceso al trono de la gracia. Y esos pues, son considerados como pueblo. ¿Por qué? Porque no saben acercarse a Dios. No saben cómo hacerlo.
No saben que tienen una libertad para poder acercarse al trono de la gracia, ¿verdad? Y hay la casa tribal, los que son contados para reinar con Jesús. No solo se van a acercar al trono de la gracia, sino que van a estar en el trono, o junto al trono, para reinar con Jesús. Bendito sea Dios. ¿Cuál de ellos queremos ser nosotros? ¿Dentro de cuál calificamos nosotros o nos consideramos dónde caemos? ¿Somos pueblo o somos parte de la casa tribal? Bendito sea Dios. Con Dios el Espíritu Santo, esa es la tercera, ¿verdad? ¿Cuáles son qué dos tipos de cristianos tenemos aquí? Bueno, la Escritura los determina así, ¿verdad? En una parábola de Jesús. Las vírgenes fatuas y las vírgenes sabias. ¿Cuáles son las vírgenes fatuas? ¿Verdad? Los que durmieron y no velaron. Los que durmieron y no velaron. Los que no se prepararon. ¿Sí? Quizás para algunos ha sido pues falta de enseñanza acerca del Espíritu Santo. Pero digo quizás, porque cuando la gente lee la Biblia, tiene que saber y darse cuenta de lo que la Biblia está diciendo y lo que habla del Espíritu Santo. Así es que si un pastor, si un ministro dice el Espíritu Santo ya no, pues el cristiano debe decir, a ver, ¿por qué no? Si la Biblia dice aquí así, 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 así. Pero no, muchas veces es más cómodo solamente recibir lo que está enseñando el que está al frente y no preocuparse por más, ¿verdad? Pero los que sí se preocupan, ¿verdad? Hablemos de las vírgenes sabias. Dice, los que velaron y llenaron de aceite sus lámparas. Es decir, mantuvieron la llenura del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Cuidado con aquellas iglesias donde digan que no, que el Espíritu Santo no, ya no es para este tiempo, que no existe la llenura del Espíritu Santo. Y cuidado con aquellos también, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado el extremo opuesto, ¿verdad? Donde les enseñan que la llenura del Espíritu Santo es de que te vayas de espaldas hacia el piso. Cuidado. La llenura del Espíritu Santo no es eso. ¿Ok? De ninguna manera acepten esa situación. El Espíritu Santo no va a buscar que tú te dañes en ninguna manera. En ninguna manera. Yo he visto, no sé, 1 o 2 videos he visto de lugares, iglesias o reuniones donde cuando han hecho la impartición del Espíritu Santo, la supuesta llenura del Espíritu Santo, la gente va, los asistentes del ministro, ¿verdad? Van poniéndose atrás de las personas. De tal manera que cuando a la persona le llega el momento para que se caiga, pues hay una persona atrás que lo va a sostener. Yo me pregunto, cuando no haya nadie, ¿qué va a pasar con esa persona? Si es muy fuerte, si es muy robusto, si es muy joven, pues a lo mejor no le va a pasar nada más que darse un golpe y le salga un chichón en la cabeza. Pero si hablamos de una persona mayor, nada más piénsenlo, por favor. Ahora pensemos, ¿eso es de parte de Dios? ¿Dios quiere que tú te dañes en esa manera? ¿O que alguien se dañe de esa manera? No lo creo. Yo no estoy convencido de eso. Y no creo que sea una llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que la llenura del Espíritu Santo viene con hablar lenguas, lenguas angélicas, lenguas espirituales. No con caerme al piso, no con empezar a contorsionarme en el piso,
no con ponerme a reír como loco, sin poder parar, o dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Esas son modalidades que la gente las ha agarrado, las ha tratado de poner de moda, ¿verdad? Como situaciones sensacionalistas que ha llamado a mucha gente, ¿verdad? Y han llenado lugares, pero eso no, en realidad no es una llenura del Espíritu Santo. Y perdón que lo esté diciendo así, y no, la verdad no me importa quién pueda ser dañado con esto o no. Pero la llenura del Espíritu Santo no es ponerse a reír como locos. No es ponerse a dar de vueltas, girando y girando y girando y girando como trompos. No. No es caerse de espaldas. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Dice que la llenura del Espíritu Santo, la señal, ¿verdad? En Marcos 16, dice la señal, y estas señales seguirán los que creyeren en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Esa es la señal del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, si queremos tener una relación con el Espíritu Santo, bueno, seamos como las vírgenes sabias, los que velaron y se llenaron de aceite sus lámparas. Mantuvieron la llenura del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Y la relación séptima, que es la última, pues también se divide en 4, porque esta relación es con la relación con la gloria de Dios, perdón. La relación con la gloria de Dios. Y aquí vienen 4 aspectos: la gloria de su nombre, la gloria de su palabra, la gloria de su vida y la gloria de su presencia. Y vamos a tratar de mirar cada una. Entonces, la gloria de su nombre, podemos decir, los primeros son los que fallaron y no se arrepintieron. Los que fallaron y no se arrepintieron. Podemos ver en la Escritura que muchos fallaron y no se arrepintieron. No hubo una situación de arrepentimiento por la falla que cometieron delante de Dios, ¿verdad? Y los siguiente tipo de cristianos en ese punto son los que fallaron, pero decidieron confiar en su nombre. Los que fallaron, pero decidieron confiar en su nombre. Bendito sea Dios. Porque te puedo decir esto, hermanos. Por mucho que podamos santificarnos, fallamos delante de Dios. Todos fallamos delante de Dios. Ninguno de nosotros está sin falla. Créanmelo, hermanos. Créanmelo de verdad. Todos fallamos. De una u otra manera todos fallamos. En un mal pensamiento, en una mala mirada, en un mal sentimiento, en una mala acción. En algo fallamos delante de Dios. Pero lo importante es que nos arrepintamos, ¿verdad? Y que confiemos en su nombre. Bendito sea Dios. Entonces vamos a ver la gloria de su nombre. Vamos a ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Pero aquellos que fallan y simplemente no se arrepienten, pues no va a haber para ellos mayor situación. ¿Van a ser considerados qué? Pues esos como pueblo. Cristianos vencidos. ¿Sí? Bien. Siguiente es la gloria de su palabra. En relación con la gloria de su palabra. Aquí los primeros cristianos son los que estando en la carrera, no corren y como consecuencia pierden. No corren y como consecuencia pierden. Los siguientes cristianos son los que corren, pero ganan. Bendito sea Dios. Entonces, la palabra de Dios viene a ser un instrumento que nos va a ayudar a correr, pero también a poder llegar al final, a ganar. Bendito sea Dios. Yo te dije al principio, hermanos, todos estamos en la carrera y no se trata de que un hermano, uno de todos nosotros sea el que va a llegar y va a ganar. No, Dios quiere que todos lleguemos y todos ganemos. Que nadie se quede atrás. Que nadie
pierda, sino que todos alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Bendito sea Dios. La gloria de su vida se considera a los primeros cristianos, el primer grupo de cristianos, la cosecha general. ¿Cuál es la cosecha general? Bueno, los que serán levantados por consecuencia de la salvación. Los que serán levantados por consecuencia de la salvación. ¿Cuál es la cosecha general? La cosecha general, hermanos, hay una cosecha que es los primeros frutos, ¿verdad? Desde aquí, ahí se toman los mejores frutos y se llevan, se les da un trato diferente. Y después viene la cosecha general, ¿verdad? Es decir, creciste, te levanto. Saliste como fruto, te levanto. En la condición en la que estés, simplemente te voy a levantar, ¿verdad? Entonces son los que se han levantado por consecuencia de la salvación, porque todos los salvos serán levantados, cada uno en su tiempo, cada uno en su nivel. Bendito Dios. Entonces el siguiente grupo, ¿verdad? Aquí, en la gloria de su vida, son los primeros frutos. ¿Cuáles son los primeros frutos? Voy a decirlo así, los que tomarán lugar en las bodas del Cordero. Los que tomarán lugar en las bodas del Cordero. ¿Cuál grupo de cristianos son estos? Pues los cristianos que se santificaron. Los cristianos que obedecieron. Los cristianos que buscaron hacer la voluntad de Dios. Los cristianos que se prepararon, que estudiaron, que asistieron, que buscaron hacer lo correcto delante de Dios. No el cristiano mundano, el carnal. No. Esos son la cosecha general, ¿verdad? Porque estamos hablando de los cristianos, no estamos hablando de gente de afuera en el mundo, los incrédulos, no estamos hablando de cristianos. Y los cristianos entonces, que son los primeros frutos, pues van a ser los considerados para las bodas del Cordero. Yo quiero considerarlo así, la esposa, ¿verdad? Dice en Apocalipsis, dice, y se le ha concedido a la esposa, dice, a la desposada, y se le ha concedido que se vista de lino, limpio, blanco, resplandeciente. Se le ha concedido, bendito sea Dios. Esa es la primera cosecha. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. ¿En cuál cosecha quieres estar tú, hermanos? La primera cosecha se va a ir al principio, instantes antes de que empiece la tribulación. Se va a ir a la boda del Cordero. Y mientras se realizan las bodas del Cordero ahí arriba en el cielo, 7 años va a durar esta boda. 7 años va a durar la boda. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Alabado sea Dios. Nunca he ido a una boda tan larga, hermanos. ¿Verdad? Algunos han ido a fiestas de 15 años, ¿verdad? Bueno, esta va a ser una boda de 7 años. Bendito Dios. Pero esos 7 años en esta tierra van a ser 7 años de tribulación y gran tribulación. 3 y medio y 3 y medio. De tribulación y gran tribulación. ¿Quiénes van a estar ahí? Bueno, pues la cosecha general, ¿verdad? Los que fallaron, las vírgenes fatuas, los que son pueblo, esos son los que se van a quedar para ese periodo. Bendito sea Dios. Pero los que fuimos más dedicados, podría decirlo así, bueno, tomaremos una posición diferente. Iremos a las bodas del Cordero. Bendito sea Dios. Y cenaremos con Cristo. Gracias, Señor. Bendito eres. Alabado sea Cristo. Y la última de esta relación, ¿verdad? De este aspecto que estamos mirando en cuanto a la relación con la gloria de Dios, es la gloria de su presencia. La gloria de su presencia. El primer tipo de cristianos, ¿verdad? Es la iglesia general. Los que habiendo salido de la tribulación llegan al cielo, pero serán gobernados al frente del trono. Los que habiendo salido de la tribulación
irán al cielo. Claro que sí. Allá estarán. ¿Sí? Todos los que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador tienen su boleto para ir al cielo, pero en su tiempo, en su turno, en su nivel, ¿verdad? Y entonces la iglesia general, pues sí llegarán al cielo, pero para ser gobernados frente al trono. Bendito sea Dios. Y el último es la esposa. Gloria a Cristo, alabado sea Dios. Los que se sentarán en el trono con Cristo para gobernar a las naciones. Alabado sea Cristo, bendito sea Dios. Bueno, esta, la esposa, pues tendrá un trato diferente, un trato especial. Se irá antes y llegará a la boda para desposarse con Cristo. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Hermano, todo lo que ahorita Cristo está preparando en el cielo es precisamente para ese día. Para esos 7 años. Para esos 7 años. Bendito sea Dios. Bien, yo lo único que quiero decirles aquí, hermanos, tratemos de cumplir lo que Dios está poniendo en nuestras vidas. Hagamos nuestro mejor esfuerzo, lo que mejor podamos, y tratemos de hacer su voluntad. Busquemos su guía, busquemos su consejo, busquemos en su palabra lo que Dios tiene para nosotros. Bendito sea Dios. Hay 2 tipos de cristianos. ¿En cuál de ellos encajamos cada uno de nosotros? Analízate en tu vida y considérate. Yo creo que este video lo puedes repetir cuantas veces tú quieras. Y ve mirando cada uno de los puntos. ¿Cuál es el cristiano primero y cuál es el cristiano segundo? ¿Cuál es el que quiero ser? ¿En cuál califico yo? Bueno, yo creo que Dios tiene una gracia especial y si de alguna manera no has entrado en el segundo tipo de cristianos, bueno, hay tiempo, pídele a Dios, ora a Dios, busca de Dios y que Dios te ayude. Todo lo que yo les he enseñado, hermanos, son enseñanzas que nos ayudan a crecer espiritualmente, pero si las desechamos, si las ignoramos, si las pasamos por alto, pues no va a haber un crecimiento espiritual. Yo te exhorto, hermano, a que busques ese crecimiento espiritual. Dios te ama, yo también te amo. Y el anhelo de mi corazón es que todos los que Dios puso bajo, voy a decirlo así, bajo mi autoridad como pastor de la iglesia Herederos del Reino, yo le pido a Dios que todos estén ahí arriba, que todos nos vayamos a las bodas del Cordero y que allá nos veamos. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Muy bien, hermanos, pues hasta ahí. Gloria a Cristo, de verdad deseo que les sirva. Yo sé que es un repaso de muchas cosas que hemos ido viendo durante todo este tiempo, pero quería compartírtelo así para que cada uno de nosotros tengamos toda la información, lo que es necesario tener como información. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Muy bien, hermanos, pues les mando un saludo, de verdad, afectuoso. Les extrañamos. Sigan orando, sigamos orando. Un hermano me decía, hay que estar orando porque Dios nos dé un lugar. Pues sí, hay que estar orando porque Dios nos dé un lugar, pero pues que Dios también abra la oportunidad de poder volvernos a reunir, porque de qué sirve que tengamos un lugar si no vamos a poder reunirnos. Es decir, no nos estamos reuniendo no porque no tengamos un lugar, porque los servicios de casa los estamos realizando, ¿verdad? Pero buscando la sabiduría de Dios, pues lo que no quiero es ningún riesgo para nadie, ¿verdad?
Movernos en fe, sí, yo me muevo en fe, hermano. De verdad, yo te digo, yo me muevo en fe. Pero la Biblia dice que el avisado ve el peligro y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Y yo no quisiera que ninguno de los que Dios ha puesto, sobre los cuales me puso como responsable, venga a tener una situación difícil. Ya ha habido, no quiero más gente. ¿Sí? Bendito sea Dios. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y pido a Dios que por su gracia todos estén bien, Dios les provea y que pronto nos podamos ver. Bendiciones. Shalom.